Yo creo que hoy es el primer día del hidrógeno, de Enagás. Digo el primer día porque estoy convencida que va a haber muchos más. Va a haber muchos más porque ya hemos visto en el vídeo, en la intervención del presidente, en la intervención de la vicepresidenta. Es una gran oportunidad para este país, para España. El hidrógeno renovable también es una gran oportunidad en Europa. Gracias, Toni, gracias, Arturo. Yo creo que es una jornada en la que nos va a permitir poner en común muchas cosas que están en debate, muchas cosas que están pasando, muchos proyectos que están en desarrollo, pero en definitiva nos va a permitir poner a España como referente tecnológico y de producción de hidrógeno a nivel mundial. Somos capaces de hacerlo, estamos preparados y lo hemos demostrado con el parque renovable y lo estamos demostrando ahora con todas las actuaciones que estamos viendo cada día aflorar en nuestro país. Yo creo que el hidrógeno renovable surge con más fuerza ahora, como decía la vicepresidenta, lo vemos que se está acelerando porque cumple 4 premisas que para mí son esenciales. La primera es que contribuye a la descarbonización. La segunda, contribuye a una autonomía estratégica, una autonomía tecnológica y energética que se hace imprescindible. La tercera, cadena de valor, tejido productivo, desarrollo industrial, ese motor tan importante en todos y cada uno de los países. Y la cuarta, también esencial, evidentemente, va a ser tractor de ese cambio de modelo energético, esa transición energética que es necesaria aquí y en el mundo. 4 pilares que, como decía, se hacen más evidentes con la guerra que estamos sufriendo, esa guerra de Ucrania. Y además, 4 pilares que nos dicen tenemos que reducir nuestra dependencia energética de los combustibles fósiles, tenemos que crear un sistema energético que sea resiliente, que sea competitivo y que sea descarbonizado. Precisamente estos días en el que está ocurriendo ese foro tan importante internacional, el foro de Davos, un foro económico mundial, surge una premisa tan importante como que la economía, el mundo económico, el mundo financiero, habla en términos de sostenibilidad, habla en términos de descarbonización. Cada año se publica un informe que, a mí me parece muy relevante, que es el informe de riesgos globales. Animo a todos los que estáis aquí y en streaming a visitarlo. Es un informe que pone de manifiesto cuáles son los grandes riesgos para la economía global en términos de probabilidad de ocurrencia y en términos de impacto. La novedad de este informe es que por primera vez no solo habla a 10 años vista, sino que, dada la coyuntura que estamos viviendo, una coyuntura complicada, también analiza estos indicadores de impacto de riesgos sobre la economía a 2 años. Pues bien, tanto a 2 años vista como a 10 años vista hay un gran protagonista y el gran protagonista son los riesgos ambientales. En ambos casos, en los 10 grandes riesgos, si cogemos el top 10 de la lista que se presentan, 5 son ambientales a 2 años vista, 6 son ambientales en el caso de visitarlo a 10 años. Y estos riesgos son bien conocidos por todos los que estamos aquí, estoy convencida. Es el riesgo al fracaso ante el cambio climático, tanto en mitigación, que es reducir emisiones, como en adaptación, enfrentarnos a esos grandes impactos. Riesgos a pérdidas de biodiversidad, ecosistemas, riesgos de eventos meteorológicos extremos. Y aquí me gustaría hacer hincapié porque España es especialmente vulnerable, porque hemos visto un verano excepcionalmente cálido, 3 olas de calor. Es el año más cálido desde que existen registros a nivel mundial. Pero además de estos riesgos bien conocidos ambientales, esta crisis energética ha aflorado, sobre todo en el corto plazo, un riesgo muy importante para toda la sociedad en su conjunto: el riesgo a la crisis en el coste de la vida. Y por lo tanto yo creo que tanto el corto plazo como el largo plazo, ese informe tan relevante que refleja la importancia para la economía de avanzar apostando por la descarbonización, creo que la respuesta es clara. En el corto, en el medio, en el largo, tenemos que acelerar la transición energética. Pero además de acelerar la transición energética, yo diría que hay que hacerlo maximizando las oportunidades para la sociedad, para la industria, para el tejido productivo. Tenemos que cambiar el modelo energético, también lo dice la Agencia Internacional de la Energía,
Y en este cambio de modelo sí me gustaría destacar la gran oportunidad que vuelve a reflejarse en el hidrógeno renovable, en ese nuevo vector del que hoy se va a hablar seguro mucho, y es que los flujos comerciales vinculados a los productos energéticos van a cambiar de manera radical. Va a ser totalmente distinto. Para empezar, en el primer sentido es que el volumen va a reducirse y esto tiene sentido cuando apostamos por la autonomía. Si tenemos una autonomía, si queremos ser energéticamente más autónomos y menos dependientes, habrá menos flujos comerciales de productos energéticos. Pero el segundo punto es que vuelven a cambiar los protagonistas. Si ahora el protagonista de los flujos comerciales energéticos, evidentemente, son los combustibles fósiles, en un 90%, los combustibles fósiles en el 2050, en ese escenario al que todos estamos abogando, esa neutralidad climática, no superará el 18%. Pero lo importante aquí es que habrá dos nuevos protagonistas. El primero, los minerales críticos, y el segundo, el hidrógeno. El hidrógeno, que ahora mismo prácticamente no existe en estos flujos internacionales, formará el 35% de esos flujos en el año 2050 y los minerales críticos el 47%. Las tecnologías, lo decía nuestra presentadora Elena con H, yo puedo decir que soy Sara Agesen con doble A y siempre es complicadísimo también. Una revolución tecnológica que nos lleva a decir que las tecnologías renovables tienen que ser y van a crecer de manera sustancial, se van a triplicar y mucho más su valor en esta década hasta el año 2030, pero el hidrógeno vuelve a aflorar con fuerza y lo que nos dice ese informe de perspectivas tecnológicas publicado la semana pasada es que el hidrógeno de ahora al 2050 se va a multiplicar por más de 1000. Fíjense la magnitud de estas grandes cifras y estas grandes cifras nos llevan a decir varias cosas. La primera, no podemos perder la oportunidad. Está ahí, es necesario, es un vector contundente que viene con fuerza y además estamos preparados, en España especialmente y en Europa en su conjunto. Europa ha comenzado a trabajar hace mucho tiempo. Yo me gustaría destacar primero la estrategia industrial europea. Esa estrategia industrial europea decía alto y claro que esa transformación a la que estamos abocados en nuestro tejido industrial es y pasa por el hidrógeno renovable, ese hidrógeno limpio. Pero además Europa presentó en el 2020 su estrategia europea del hidrógeno, nuevamente buscando grandes objetivos de cómo tenemos que avanzar, fijando que en el año 2030 el objetivo de producción sería de 10 millones de toneladas de hidrógeno. Esto se le suma ese paquete tan ambicioso del Fit for 55, un paquete que nos lleva a objetivos de cambio climático, de reducción de las emisiones de un 55% en el año 2030 respecto a 1990. Esto no llega solo. Esto llega con el impulso de las renovables, con el impulso del hidrógeno renovable, con el impulso de la eficiencia energética, un paquete ambicioso que era parte de toda esa regulación, está en manos de nuestros colegas suecos, de la presidencia sueca, pero que muy pronto va a llegar a España, porque nos toca la presidencia en este segundo semestre. Y uno de los bloques que nos va a llegar y que es esencial para las materias que se van a discutir hoy es el paquete de gas e hidrógeno. Estaremos muy atentos, yo creo que es una de las grandes prioridades que vamos a abordar dentro de la presidencia, pero además de esto, todas y cada una de las medidas que se están poniendo en marcha en ese REPowerEU. Un REPowerEU que básicamente lo que busca es reducir esa dependencia del gas ruso, apostando por la eficiencia, por la reducción de la demanda, por la diversificación de suministro y nuevamente por acelerar esta transición energética. Hoy sí me gustaría destacar que desde España hemos sido claros y contundentes. Este nuevo paquete de gas, estas condiciones para aflorar el hidrógeno renovable tienen que mostrar flexibilidades, sobre todo aquí y ahora que estamos empezando y tenemos que generar esa gran oportunidad y Europa no se puede quedar atrás. Tenemos que seguir avanzando con paso firme, insisto, como ya lo estamos haciendo. El hidrógeno es ahora. Por eso también hemos visto con cierta cautela, hemos visto con precaución esa ley de reducción de la inflación de Estados Unidos. Yo creo que Europa también tiene que avanzar rápido y estaremos muy atentos en España y en general, evidentemente en toda Europa, a esa propuesta que se va a presentar a finales de este mes. Una estrategia que yo diría que tiene que Europa
tenemos que trabajar unidos. Lo hemos hecho en esta etapa de crisis y tenemos que seguir haciéndolo en lo que nos queda por delante. ¿Por qué tenemos que seguir trabajando unidos? Porque la competitividad de Europa es esencial para nuestro tejido productivo, para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Europa y por eso creemos que España tiene un gran potencial para ayudar a esa autonomía estratégica de toda Europa y por eso también, como decía la vicepresidenta, quiero destacar ese acuerdo tan importante que se alcanzó hace muy poquito entre Portugal, Francia y España. Un acuerdo para un proyecto estratégico, insisto, el H2Med, un proyecto de integración europea, un proyecto en materia de transporte de hidrógeno renovable. Y también quiero destacar y agradecer muchísimo el trabajo de Enagás y de todo su equipo, porque en tan solo 68 días se pasó el 8 de octubre de llegar a un acuerdo político, al 9 de diciembre a una presentación de los líderes en el Foro de Alicante y al 15 de diciembre a los promotores, entre ellos Enagás, a presentar un proyecto robusto y riguroso a la ventana de Connecting Europe Facility con un proyecto de interés común. Yo creo que esto es muy relevante, un proyecto que ha definido la presidenta de la Comisión Europea como esencial para esa red troncal de transporte del hidrógeno. Un proyecto que espera en el año 2030 movilizar 2 millones de toneladas anuales, el 10% del consumo dentro de la Unión Europea. Además, ha habido nuevos anuncios que también serán importantes y que veremos ver la luz en mayo, ese Banco Europeo del Hidrógeno. Tenemos que verlo muy bien porque yo creo que también va a ser un estímulo, una palanca para seguir invirtiendo en hidrógeno renovable en nuestro país. Y hablando de nuestro país, yo creo que Europa ha hecho mucho y España también. Yo creo que siempre intento hablar de esta palabra y es anticipación. Trabajar con anticipación nos permite maximizar oportunidades y España también ha trabajado con anticipación. Hace más de 2 años aprobamos la hoja de ruta del hidrógeno renovable, con una visión a medio y a largo plazo, con un objetivo de 4 gigas de capacidad, el 10% de la capacidad que indicaba Europa en su estrategia del mismo año 2020 cuando fue aprobada. Además de eso, hemos iniciado, porque yo creo que siempre hay trabajo por hacer, trabajo por delante, hemos iniciado un marco regulatorio importante, como es el caso de la exención de los cargos o el sistema de garantías de origen o, por ejemplo, recientemente medidas para el despliegue de las líneas directas de electricidad dedicadas o, por ejemplo, de hidroductos para fomentar este hidrógeno renovable. Yo creo que son actuaciones regulatorias contundentes e importantes para estimular, para hacer que esa fase inicial vaya lo más rápido posible. Pero además somos conscientes que la subvención, las ayudas también tienen que estar en esta foto y por eso el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y uno de los grandes proyectos estratégicos de este país como es el PERTE-ERA, el PERTE de hidrógeno renovable, almacenamiento y energías renovables, incide y tiene un componente, insisto, hidrógeno proyecto país, con 1.555 billones y esperamos que en esa negociación que tenemos con la Unión Europea, esa adenda, podamos tener más recursos, mayor dotación adicional lo antes posible. De hecho, ya hemos hecho muchas cosas. Hemos lanzado 5 líneas de ayudas, 400 millones de euros. Hemos aprobado recientemente, hemos iniciado, digamos, el año 2023 con una buena noticia, 74 millones de ayudas directas para proyectos asociados a cadena de valor relacionados con proyectos importantes de interés comunitario, los IPCIs, y seguiremos trabajando. Y un aspecto importante que quiero destacar es que dentro de las prioridades que hemos definido el Gobierno y a la hora de movilizar todos estos recursos es que también ponemos el foco en la transición justa y por eso van a tener y han tenido prioridad y se ha demostrado en los resultados aquellos proyectos que se enmarcaban en zonas, en territorios de transición justa. Lo vamos a seguir haciendo, creemos que es la forma para convencer y seguir trabajando para esta transición. Además, otra buena noticia que nos ha llegado este año 2023,
Estamos acostumbrados a muy malas noticias, pero yo creo que este foro es un foro de grandes y buenas noticias, noticias de presente y de futuro, y es la aprobación del PERTE de descarbonización industrial. 3.100 millones de euros que van a ayudar a la industria a ser más competitiva, a avanzar en esta descarbonización y hacer una verdadera transformación de nuestro sistema productivo. Y el hidrógeno renovable también va a ser protagonista de este PERTE de descarbonización industrial. Y bueno, yo creo que gracias a todas estas grandes cosas que se han hecho en un corto espacio de tiempo, podemos decir que Europa y especialmente España nos situamos en una situación privilegiada. Yo diría privilegiada por nuestra capacidad tecnológica, por nuestro recurso, por nuestro talento, por las empresas, por el gran apetito que hemos visto a lo largo y ancho del territorio nacional. Y datos, que yo creo que ha destacado alguno de ellos la vicepresidenta, que quiero volver a mencionar. El 20% de los proyectos anunciados de hidrógeno renovable a nivel mundial se han anunciado aquí, en nuestro territorio, en España. El 10% de los proyectos seleccionados dentro de la Unión Europea en esa primera ola de cadena de valor de IPCI y el 20% en la cadena, la ola de proyectos industriales son aquí, en España. España, junto a Alemania, es el país que en los últimos años ha invertido más en energías renovables y somos el 7º país en inversión renovables a nivel mundial. Las renovables son esenciales para conseguir ese hidrógeno renovable. Yo creo que es parte de la clave del éxito de esta apuesta en este país. Estamos viendo un goteo constante de numerosos proyectos industriales. Esa palabra tiene mucho significado, que han apostado por venir a España y que siguen apostando cada día por venir a nuestro país. Creo que no me equivoco cuando digo que estamos excelentemente posicionados para ser un hub internacional de producción de hidrógeno renovable y además para tener esa capacidad de ayudar a nuestros colegas europeos, para también ser competitivos, para tener ese hidrógeno en el futuro, para transportarlo a través de ese gran proyecto que hemos presentado hace bien poco y que en estos tiempos convulsos, que se habla mucho de retos, yo hoy me gustaría insistir que este Día del Hidrógeno de Nagas sea el día de las grandes oportunidades. No solo por la apuesta clara que tenemos desde el Gobierno, yo creo que así lo hemos reflejado en todos los trabajos que he intentado resumir, sino porque sois un sector preparado para dar respuesta a ese gran proyecto, ¿no? A ese proyecto país que es el hidrógeno renovable. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.